A ver, ¿por qué Sebastián y su hermana llegaron a México antes del juicio? Eso es lo que tenemos que averiguar, dónde estuvieron y con quién. La mamá de Eduardo me vino a ver. El papá ya está buscando un abogado. No quiero que te metas en broncas con la policía, Lucho. ¿Me escuchaste? Los papás de Eduardo saben dónde se esconde su hijo. Y si todavía no lo saben, te apuesto a que él los va a contactar muy pronto. Pero a partir de este momento, no te les puedes acercar a esos señores. Esto es un error. Son los únicos que nos pueden llevar hasta Eduardo. Te advertí que no estoy jugando. ¿No vas a contestar tu otro celular? Aunque le bajes el volumen, voy a encontrarte. Pablito. Madre, ya sabe quién soy. Llegó José Luis Navarrete. Estoy seguro que se vino a ver a ella. ¿Por qué estás tan enterada del juicio con tanta gracia? En realidad no mucho. Hace rato estuvo aquí y apenas si nos saludamos. ¿Cómo que estuvo aquí? Hay que empezar por Sebastián Céspedes. Hasta estar seguros de que el tipo sí es culpable. Ya después vamos por los demás. Gracias. Altagracia no es nada tonta. Teniendo a amante a Navarrete, va a recuperar su poder económico. Ahora va a ser muy difícil llegar a ellos. Braulio no es nuestro objetivo. Tienes que meterte en su mundo. Ya sabes cómo. ¿Y ahora qué quieres? Me metí en una guerra acá en México. Con un pez gordo. Necesito dinero. Protección. Yo no entiendo la prisa. Yo asumo la responsabilidad. Pero vamos ya. Estamos muy preocupados por la paciente Fernanda Céspedes. Solamente queremos pasar un minuto al área de terapia intensiva. El problema es que Fernanda Céspedes no sabía que aquí renovaban permisos para fundaciones. Y los contratos de los proveedores externos ya quedaron listos desde ayer, entonces... Gracias. Pero no me gusta que venga sin avisar. Bueno, pero ya estoy aquí. A lo mejor podemos ir a comer algo, ¿no? No más comidas ni descansos. Es que tenemos mucho trabajo pendiente, Diego. Y no me gusta que me hables en ese tono. Yo soy tu jefa, no tu amiga. Bueno, es que pensé que... No, pero es que no pienses. Mira, vete a terminar eso al spa y nos vemos luego, que tengo mucho que hacer aquí. Ándale, vete. Carmen, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Qué haces aquí? Ya te dije que me interesaba tu negocio de caballos. Pero no me llamaste. Quise darte una sorpresa. ¿Hice mal? No, para nada. Mira, te muestro a uno de mis campeones. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Señora. ¿Dónde está Fernanda Céspedes? Eso es lo que le quería explicar, pero usted no me dejó. ¿Que la llevaron a otro piso o qué pasó? No, la trasladaron a otro hospital o una clínica privada, no sé. ¿Y cuándo se la llevaron? Hace unos minutos le iban a sacar ahorita. No, deja. Yo voy a ir a ver. No te preocupes. ¿Y tú qué quieres con la hija de Céspedes? ¿Por qué vienes a buscarla? Hola.
¿A qué hora llegaste? No sé, como a las 11 de la noche. Creo que no te diste cuenta por tus pastillas. ¿Y mi jefe? ¿Dónde anda? No llegó a dormir. ¿Qué? ¿Cómo? Pero eso está muy raro, ¿no? No sé. Probablemente fue a ver algún detalle de la hacienda antes de entregarla. ¿Cómo que entregarla? ¿De qué hablas? ¿Que no sabes que la vendió? No. ¿A quién? Pues yo tampoco sé. Pero qué raro que no te haya dicho nada, ¿no? Como que él siempre te cuenta esas cosas. No sabía esa parte. Ese es el edificio. Estoy buscando a Emilio Jiménez. No lo conocemos. ¿No? El español que vive aquí. No sabemos nada. Nada. Claro. ¡Ey! Yo no he hecho nada. No he hecho nada. ¡Levántate! No he hecho nada. Voltate. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Si no puedes pagar a tu abogado, el Estado te dará uno. Estos son tus derechos. ¿Entiendes tus derechos? Sí. Va a tener mucho que contarnos sobre Altagracia. Baja la cabeza, con cuidado. Daniel, ¿qué haces por acá? Te estaba buscando. ¿Sabes qué pasó con la paciente Fernanda Céspedes? ¿La conoces? Mira, no hay tiempo para que te explique ahora, pero ¿sabes dónde está? ¿Su hermano se la llevó a otro lugar? Pues, ¿a dónde? ¿Para qué quieres saber? Adolfo, ¿a dónde se la llevó? No, lo siento mucho, no. Esto es información confidencial, no te puedo decir nada. Es importante, ¿sí? A ver. Altagracia estuvo ayer aquí en el hospital y conoció a esa paciente. Esto tiene que ver con Altagracia, ¿verdad? Mira este. Este es chocolate. Me costó el triple que aquel. ¿Te incomodan mis guaruras? Ah, no. No, para nada. Solo que me sorprende verte con guaruras. Cuando nos conocimos estaba solo. Casi siempre vienen conmigo, es un tema de seguridad. Y tú deberías hacer lo mismo. Esta ciudad está muy peligrosa. Sí. ¿Sabes qué? Estoy pensando que sí debería invertir contigo en esto de los caballos. Además, yo podría ayudarte a venderlos en Europa. Ah, pues suena muy tentador. Pero antes tengo que hablarlo con mi socio. Pensé que este negocio lo llevas tú sola. No, te lo dije porque es que ella es muy reservada. Pero si quieres, llamo a Altagracia para que venga a conocerte. ¿Ahora mismo? ¿No quieres que llame a Altagracia? Yo no tengo ningún problema con que la llames. Es solo que pensé que este negocio era tuyo nada más. Y si yo entrara, ya seríamos 3 a repartir ganancias y pues, no sé. ¿Qué pasó? ¿Perdiste tu motivación? Para nada. Cuanto más te conozco, más motivado estoy. Solo es que me gustaría encontrar algo para compartir, solos tú y yo. Nos vemos. ¿Sabes lo que siento cuando estoy cerca de ese animal? Solo pensar en lo que le hizo a la hija de Altagracia me revuelca el estómago. Ayer vimos a Fernanda Céspedes y dijiste que no la conocías.
¿Por qué? Así yo no puedo ayudarte. Es hija de uno de los monkeys. Bueno, Preciado también era pariente de uno de los monkeys. Entonces, ¿qué? ¿Fueron ustedes? ¿Qué tiene que ver Preciado? Nada, unos tipos vinieron ayer y se lo llevaron. Miraron a un policía. Sí, pero nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, ¿para qué quieres ver a Fernanda? Porque solamente necesito hablar con su hermano. Que me diga si sabe algo de Braulio. Ah, ¿cómo ahora crees que ellos son sus cómplices o algo así? Pues es una posibilidad que queremos descartar. No, a ver, yo conozco a Sebastián, es mi colega. Es un tipo que se queda a dormir ahí esperando a que su hermana se recupere. No, él no se mete en problemas. Creo que Adolfo tiene razón y aquí estamos mezclando las cosas. Yo sé lo que les digo. ¿O no quieres que encuentre a Braulio? Altagracia, tú sabes que yo casi di mi vida por Mónica, ¿ok? Ya se te olvidó el balazo que me metió Gabino. No, por supuesto que no lo olvido. Pero por eso tienes que estar de mi lado. No, lo siento, pero yo no voy a ser más cómplice de toda esta violencia que lo único que genera es una cadena de muertos sin sentido. No puedo ayudarte. Solamente quiero saber la verdad. No sé a dónde se fueron los céspedes. ¿Y entonces qué hacías afuera del hospital justo cuando trasladaron a Fernanda? Estaba atendiendo a otro paciente. Adolfo, tú quisiste mucho a mi hija. Tú sabes que ella nunca hubiera parado hasta encontrar a Braulio. Él sigue afuera y puede hacer mucho daño. ¿Eso es lo que quieres? Con permiso. Emma. Desde chiquita te gustaba la grosella. Jugabas con tu hermana a pintarte así los labios con el raspado. Estuvo pesada la caminata. No quiero que te canses de más. Ese no es el problema, mija. El problema es la lana. Ya te endeudaste mucho con el hospital. Algo me queda. Tú no te preocupes. Las rentas están carísimas. 15,000 pesos en la Doctores. No, pues a este paso. Dentro de unos años va a ser un lujo vivir en Tepito. ¿Podemos buscar por el sur? Por los pueblitos que están por Xochimilco. Si hay algo nos pasa para que nadie nos encuentre, ¿no? Ah, mija, eso es así como ponerse de pechito para que los arcoíris nos agarren. Es cosa de aguantar tantita vara. Y después todo se va a poner mejor. Vas a ver. ¿Y si aceptamos la ayuda del doctor? Mija, es que no me gusta que andes de arriba abajo preocupada por todo. El antibiótico de cada 8 horas se lo voy a bajar a 12. Cuando se le pase la infección del riñón. ¿Algo más, doctor? Sí. Está presentando ulceración corneal. Administrar gotas oculares en ambos ojos cada 2 horas. Por favor. ¿El drenaje postural? A primera hora. Con fisioterapia de tórax. No se preocupe, doctor. Su hermana aquí está en buenas manos. Gracias, Andrea. Una cosa más. Mi hermana no recibe visitas. Nadie puede pasar sin que yo lo sepa. Te lo encargo. Claro que sí, doctor. Gracias. Joder, no recuerdo quién me dio el trabajo, nunca me dijo su nombre. Le disparaste a un agente de la policía y hay testigos. ¿Sabes cuántos años te van a echar por eso? Es mejor que pienses recordar. El guante. ¿Qué guante? Tenía un nombre ridículo. Ese es Matamoros. Desde que le cortó los dedos, Francisco Vega trae esa cosa. ¿Fue este tipo? ¡Contesta! Un amigo me dijo que estaban buscando un tipo como yo. Que tenía mi cara, mi pelo, mi piel. ¿Fue él? Venía con esta mujer. Quiero un abogado. No voy a hablar hasta que tenga mi abogado. Conseguí una van medio, pero nos puede servir, güey. ¿Y de dónde la robaste o qué? ¿Cómo que dónde, imbécil? Pues en un deshuesadero.
¿Es neta? Lucho, van a denunciar el robo. A ver, Lalo, no seas... Esa gente se la pasa viniendo a la policía, güey. Es obviamente que no le van a hablar a un policía, güey. Es obvio. Acabo de ver una perfecta. Está hermosa. Está deliciosa. Por favor, que no te vean. Lalo. Se le llevaron sus amigas. Nos queda poco tiempo. Ya sé que tenemos prisa. Cállate, ¿sí? ¡Cállate! No. ¿Cállate o qué? El este da lo mismito que el sur. Yo como tu luz, no sé dónde voy. Yo quiero estar donde tú estás. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tienes que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.